Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen fin de semana, muy buen domingo. Y el día de hoy vamos a hacer una entrevista, una conversación o como quiera que ustedes entiendan sobre el periodo del OPI, sobre obviamente el libro de nuestro invitado don Ulises Cravantes, Chile 1973, Historia de una crisis. Pero antes que nada, por supuesto, hay que darle la bienvenida a nuestro invitado y por favor, preséntese. ¿Cómo está, profesor, viejo de historia, como le llamarían los alumnos en un colegio? Bueno, soy Ulises Caravantes, soy ingeniero civil industrial, tengo un postítulo en proyectos mineros y otras especializaciones más que tienen relación con el área de la producción. Pero desde hace ya varios años me dedico también a investigar, recopilar antecedentes de la historia de Chile fundamentalmente, y esas investigaciones, esos estudios que a veces a uno le toman años, bueno, han dado frutos y han dado como resultado algunos libros. Por ejemplo, el libro Desde los valles transversales a los canales australes, que es un libro que habla de la historia de Chile del siglo XIX fundamentalmente, de viejas revueltas políticas también en la medianía de aquel primer siglo de la República, y otro más que escribí en plena pandemia, cuando las cuarentenas azotaban al país, un libro llamado Fernando de Magallanes, 500 años, porque entre el 2019 y este 2022 se han cumplido 500 años de la travesía que hizo Fernando de Magallanes desde España hasta España, dando la vuelta al mundo, navegando siempre hasta el oeste, navegando, dando por primera vez la vuelta al mundo, surcando los mares. Así son algunos de los libros que yo tengo, y este que nos convoca ahora se llama Chile 1973, Historia de una crisis, que es un libro que busca fundamentalmente esclarecer las causas que llevaron a la gran crisis del año 73, cuáles fueron las medidas que se tomaron, cuáles eran las falencias constitucionales que habían. Un libro que escrito con absoluta o buscando absoluta o la mayor objetividad posible, eh, buscando razonar respecto de las posturas y decisiones que iban tomando los actores políticos de la época, que hoy día, después de medio siglo, son ni más ni menos que ya personajes históricos. Perfecto. Miren, si usted me permite, vamos a leer un breve resumen de su libro. Miren. Chile 1973, Historia de una crisis, es un libro de 600 páginas que recoge testimonios escritos y orales dejados y entregados por protagonistas de un periodo histórico que marcó a Chile durante los últimos 30 años del siglo XX, incluso proyectándose en el siglo XXI. La obra busca llegar a una interpretación histórica objetiva de los hechos utilizando documentos del periodo 1965-1973, discursos del presidente Allende, testimonios escritos dejados por los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet, los almirantes Fernando Porta y José Toribio Merino, políticos amigos de Allende como Fernando Alegría, Osvaldo Puccio y Hernán del Canto, testimonio escrito y oral dado también del ex secretario general del Frente Nacionalista Patria y Libertad, Roberto Time. Además, revistas y diarios de la época y manifiestos de partidos o movimientos de izquierda como el Partido Socialista y el MIR. El 2023 se cumplirá medio siglo de aquellos sucesos que terminaron en el golpe militar de 1973 y es necesario para la sociedad chilena que la raíz de aquel dramático desenlace sea difundida y conocida por la sociedad chilena. Después de medio siglo, esta obra busca poner claridad sobre los sucesos que marcaron a Chile y también al mundo, rompiendo mitos que se han creado durante 50 años, obviando responsabilidades a quienes directamente las tuvieron, asignando responsabilidades a quienes no las tuvieron, en hechos dramáticos que cambiaron la vida de muchos seres humanos y que repercuten hasta hoy. Chile 1973, Historia de una crisis, se centra en un periodo desconocido de la historia chilena, y entre el mes de agosto de 1965 y la mañana del 11 de septiembre de 1973. Fueron 8 años en que poco a poco la clase política fue desintegrando la democracia con responsabilidad de todos los sectores por errores y u omisiones que socavaron la pacífica convivencia nacional. Múltiples factores nos llevaron al desempeñadero: Guerra Fría, el triunfo de la Revolución Cubana en medio del escenario de la Guerra Fría, la obsesión ciega de la izquierda por instalar en Chile un sistema de imagen de la Unión Soviética, de la Cuba castrista, en una zona claramente definida en el reparto mundial como área de influencia de los Estados Unidos, reconocido así por los propios soviéticos.
Hay que sumar a estos factores los errores cometidos por el presidente Allende desde antes de convertirse como tal, entregándole a las cúpulas partidarias de la Unidad Popular atribuciones que en ningún caso tenían, que nadie constitucionalmente les entregó. Además, el convencimiento de Allende de ser poseedor de la verdad histórica y del camino definitivo para la humanidad, lo que incluso lo llevó a no empeñar la palabra constitucionalmente empeñada. A medio siglo de lo ocurrido, el mundo de habla hispana y sobre todo Chile debe conocer una versión que se acerca de mejor forma a la verdad histórica de lo sucedido en Chile en el periodo 1965 a 1973, pues la historiografía solo ha hecho cargo de lo ocurrido desde la mañana del 11 de septiembre de 1973 en adelante. Creo que esto ayudará a calmar de una vez las pasiones de aquellas épocas. Si todos los sectores de Chile entienden y asumen lo que significó la dinámica política social de aquella época. De esta forma nosotros podemos introducir el trabajo de Don Ulises. Entonces, mire, vamos a hacer una pregunta que, si bien toda la gente lo tiene clara, pero para la gente que no está muy introducida en este mundo, ¿por qué es una crisis, según usted? Bueno, le llamo crisis, a ver, por ahí un amigo que me entrevistó hace ya una semana me dijo que vivíamos en permanente crisis y que lo que se había tenido en esa época, fundamentalmente entre el año 70 al 73, había sido un conflicto. Yo diría que, bueno, le voy a creer al amigo que me señaló eso, porque es una definición estrictamente desde la perspectiva politológica. Pero yo creo que hubo una crisis, a ver, si yo me remonto al año 1962, el devenir que tenía el país no hacía prever que fuéramos a desembocar en hechos de sangre, por ejemplo. Entonces, a partir del año 65, sí se empiezan a vislumbrar situaciones que claramente iban a llevar a la democracia chilena a la desintegración de la misma. Cuando se ve que hay voluntad de algunos sectores de romper con la misma democracia, de no creerle a la democracia en que se vivía, de no creer en los procesos electorales. A partir de ese agosto del año 1965 se instala esa propuesta, como bien señalaba en la presentación, en un marco global que fue obviado, como era la Guerra Fría, que marcó a la humanidad completa. Por un lado, a ver, la Guerra Fría, para los que no lo saben, los más jóvenes, fue un conflicto que hubo permanentemente entre la ex Unión Soviética, potencia política, militar, de aquellos años, que era liderada por el Partido Comunista Soviético. La Unión Soviética la conformaban Rusia y otras repúblicas como la actual Ucrania, que hoy día está peleando con Rusia, y así Georgia, Bielorrusia, etcétera. Eran muchas repúblicas, por eso se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por otro lado estaba Estados Unidos, que, bueno, la Unión Soviética proponía que el camino de desarrollo para el mundo era el comunismo, el socialismo, posteriormente el comunismo, y Estados Unidos proponía, como es hasta el día de hoy, el sistema capitalista, economía de libre mercado, etcétera. Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias, que luchaban en conjunto como aliados en contra de la Alemania nazi, antes de derrotar completamente a Alemania y Estados Unidos al Japón, ya acordaron los dos líderes, Stalin y Roosevelt, cómo iba a ser el futuro, la posguerra. La mitad del mundo para los rusos y la otra mitad para los estadounidenses. Desaparecía el mundo multipolar y quedábamos metidos en un mundo bipolar. América Latina estaba definida como parte de la área de influencia de Estados Unidos. Situación que también de alguna forma la reconocía la Unión Soviética. De hecho, al propio presidente Allende se lo dijeron en el viaje que hizo a Moscú el año 1972, en el mes de diciembre. Entonces, el año 65, volviendo a esa década, a ese punto en el tiempo en que yo inicio mi relato, teníamos Guerra Fría, con Chile perteneciendo
al bloque occidental bajo la influencia y control de Estados Unidos, y una situación que se generó en América Latina, en esta área de influencia de Estados Unidos, que fue la Revolución Cubana, que triunfó en el año 1959. Esta Revolución Cubana, en el Partido Socialista, que era el partido del presidente Allende, acentuó una voluntad que venía ya desde la segunda mitad de la década del 1950, de 1957, cuando el Partido Socialista declaró que ya no, ellos no iban a ir en alianza con partidos que fueran de los llamados partidos burgueses o partidos pequeños burgueses de centro, como el Partido Radical, algunos partidos socialdemócratas. Entonces teníamos un partido socialista que empezaba a abrazar, a mirar con mucho interés la revolución cubana, una forma de llegar al poder en forma violenta, y empezar a alejarse, a desentenderse, a no reconocer la democracia chilena, a no validarla, a decir que esa democracia en el fondo no le servía al país. Y por otro lado, insisto, estaba la realidad que Chile era parte del bloque occidental liderado por Estados Unidos, y que obviamente vastos sectores del país no querían cambiar, como lo quería hacer la izquierda, de bloque, y Estados Unidos tampoco iba a permitir que el país, aquel país que estaba en la parte más austral de Sudamérica, se le escapara, fuera un enclave del otro bloque metido en el propio. Entonces, esa fue un factor de alta relevancia que empezó a generar esta crisis gradual, pero sostenida a partir de agosto del año 65. ¿Por qué yo fijo la fecha aquella, agosto del año 1965? Porque en esa fecha el Partido Socialista, insisto que era el partido del que iba a ser el presidente Salvador Allende, declaró o aprobó una tesis en el Congreso de Linares de ese mes y año, agosto de 1965, en que validaba la vía insurreccional, la ruptura insurreccional, invalidaba los acercamientos, el diálogo, el llegar a acuerdo. Ya no les parecía eso válido al Partido Socialista. Y por otra parte, en ese mes de agosto del año 1965 nació el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR en Santiago, un acto de masa, un grupo que venía desde antes trabajando en la Universidad de Grupos de Izquierda de Concepción, pero se buscan alianza y lo logran con grupos anarquistas, comunistas que se habían ido del Partido Comunista, etcétera, y forman este movimiento que no declara la vía insurreccional, sino que declara la vía armada como método de acción política. Entonces, por un lado tenemos a estos dos grupos que están declarándole prácticamente la guerra a la democracia chilena, su voluntad de eliminar la Constitución de 1925 y todas las instituciones que estaban definidas en esa Constitución. El Congreso, las Fuerzas Armadas y de Orden, había que cambiarlo todo. Y por otro lado, un vasto sector mayoritario de la sociedad chilena que no quería que el país pasara al bloque comunista o marxista-leninista, y que tenían como contraparte de apoyo internacional a la potencia norteamericana como es y como era en ese momento también Estados Unidos. Entonces, en el libro planteo que la base de toda la crisis está en esa disyuntiva, en esa contradicción, donde hay sectores de chilenos que quieren trasladar el país a otro bloque que no estaba dentro del control de Estados Unidos, digamos, y que rompen con la democracia chilena. Claro, porque justamente yo estaba leyendo, o sea, con el resumen que leí recién y justamente también con la participación que tuvo en el canal de Alexi, yo cuando escuché que todo esto tenía un punto de partida no en el 70, como la historia tradicional dice, no aparte en el 70 porque llega al poder Allende, sino usted ponía en el año 65. Y yo decía, por primera vez escucho a alguien que habla que este proceso viene desde atrás.
Incluso, si uno también puede analizar eso, porque toda esta gente empieza a hablar de, no, que Allende venía con el socialismo democrático, todas esas cosas, nosotros podemos decir que todo este proceso del socialismo por la democracia ya vienen desde atrás, desde los frentes populares. Pero es el primero que usted dice que no, este proceso parte en el año 65 después del Congreso de Linares. Y entonces uno tiene ese punto de partida que tiene toda la razón. Porque obviamente uno no puede partir la historia, uno no puede partir un análisis histórico cuando alguien ya triunfó en los puntos que tenían ellos. El triunfo de ellos fue llegar a la moneda. ¿Y qué pasó antes de eso? ¿Cómo llegaron a la moneda? ¿Cuál fue el proceso para ellos? ¿Qué hicieron en el periodo del gobierno de Frei Montalva? Esos son puntos interesantes que hablar. Entonces, primero, estamos hablando que usted dice, y esto es interesante y me gustaría ver si me lo puede responder, que los socialistas buscaban una vía insurreccional. En cambio, el MIR buscaba una vía armada. ¿Cuál sería la diferencia en ello? A ver, la vía insurreccional se supone que no se declara el uso del arma para agredir al oponente, sino que se va por la destrucción. La verdad que no logro imaginar la forma en que ellos lo definían, pero en el fondo ellos no aceptaban o invalidaban expresamente, y está así escrito, el diálogo con otros sectores de la sociedad chilena. Y si eso llevaba a la toma de predios agrícolas, las tomas de fábricas, a las paralizaciones del país, eso yo lo calificaría, y yo creo que, y así lo definen ellos, como una vía insurreccional. La vía armada es derechamente el uso de armamento para liquidar al que se considera un oponente. Pero lo más grave es que el año 1967, en el mes de octubre, hubo otro congreso del Partido Socialista, esta vez en la ciudad de Chillán, y ahí el Partido Socialista dio un paso más adelante en sus posturas rupturistas, declarando como válida la lucha armada. Un partido que tenía, y con eso se rompía absolutamente con el sistema democrático chileno, con la Constitución, etc. Un partido que tenía senadores, que tenía diputados, regidores, como se llama, alcaldes, y que había tenido ya 3 veces a un candidato presidencial, es decir, un partido que se desenvolvía plenamente dentro del marco constitucional, el marco democrático, aparece con estas aprobaciones, con estos manifiestos. Primero, como dije, vía insurreccional en Linares, el año 65 en agosto, y vía armada derechamente en octubre del año 67, en el Congreso de Chillán. Entonces, fueron elementos que en definitiva llevaron a ir perfilando poco a poco la ruptura. Yo creo que ya a partir del año 65 empieza el hundimiento de la democracia. Por otra parte, inmediatamente eso empezó a generar observación, inquietud de parte de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas adscribían absolutamente a estar en el bloque occidental, el mundo de Estados Unidos. Había una fuerte cooperación con Estados Unidos a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y del Pacto de Ayuda Mutua, el PAM, que eran alianzas militares que mantenían una ligación muy fuerte con Estados Unidos. Además que las Fuerzas Armadas también había un compromiso total ideológico, pro sistema capitalista, pro Estados Unidos, y pro cultura occidental, porque también hay un asunto cultural de por medio, y anticomunismo, antimarxismo-leninismo. Entonces, son las condiciones básicas. Un grupo que quiere llevar al país hacia un lado y otro grupo que lo quiere mantener donde está. Hay una cuestión geopolítica muy importante, y después se van sumando otras cosas que vamos a ver durante la conversación. Claro que sí.
Pero mire, justamente acá surge una cuestión que es habitual encontrarlo en los libros de clase, los panfleteros, en la gente que cree saber pero no sabe nada, que dice, no, la cosa de la lucha armada solamente lo tenían algunos, lo que buscaba el Partido Socialista y sobre todo Allende era el socialismo democrático. Entonces usted dice que dentro del Partido Socialista existía una predominancia por la lucha armada o existía una predominancia por el socialismo democrático. Yo la verdad que no podría definir porcentaje, yo no podría decir en este momento el 50% de la militancia socialista creía en el socialismo democrático y el 50% creía en, en la vía armada. Lo que sí también quedó escrito que la elección de 1970, aquella que en definitiva ganó Allende con una mayoría relativa, esa elección el Partido Socialista la definió como una estación hacia la vía, hacia la lucha armada definitiva. Porque ahí hubo una contradicción muy grande. Un socialista como Allende, que quería intentar nuevamente llegar a la moneda a través de las elecciones que estaban definidas en la Constitución, siendo él parte de un partido que ya no creía en las elecciones. Entonces su partido tampoco podía aparecer no apoyando a Salvador Allende, que era parte de ellos, y dijeron, bueno, vamos a apoyar en esta elección al camarada Allende, pero esta elección es una estación, es un punto hacia la lucha armada definitiva. Eso también quedó establecido por parte del Partido Socialista. Había un afán muy pro-cubano en vastos sectores de este partido, a tal punto que el propio Allende siempre tuvo como desafío propio, por lo que uno puede ver, leer en los antecedentes de la época, tratar de convencer a ese sector de su partido de que él no era comillas, un reformista. Reformista era una palabra, pero absolutamente innombrable, una palabra que tratar a un político de izquierda de reformista era casi que lo estuvieran insultando. Entonces Allende decía, no, yo no soy reformista, yo soy revolucionario. Y para eso se ponía guayabera cubana, que es el traje, la vestimenta típica de los cubanos. Había que parecer un revolucionario caribeño. Entonces, él dio una serie de señales y dichos y actitudes que uno puede percibir que se manejaba entre dos aguas. Por un lado, tratando de mantener la imagen del elegante tribuno del Senado, presidente del Senado, muy bien vestido, ¿verdad? Muy republicano, y por otro lado, navegaba en aquellas aguas que lo tenían que hacer parecer un revolucionario caribeño, muy ligado a las guerrillas y apoyando a la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia. Entonces fue un doble juego, una doble cara que manejó Salvador Allende, que yo creo que también contribuyó a su fracaso, en definitiva, en el gobierno. Y basta señalar también que vastos sectores de la izquierda, el MIR, que no era parte de la izquierda tradicional, pero que sí opinaba respecto a los sucesos, a través de parientes que Allende tenía dentro de ese movimiento, le mandaba a decir que ya no era su momento, que su momento ya había terminado. Con dificultad Allende se fue proclamado candidato presidencial del Partido Socialista en agosto de 1969, y digo con dificultad porque ahí enfrentó al senador Aniceto Rodríguez, y claro, Aniceto Rodríguez no sacó ningún voto, pero de los 25 votos que hubo para definir si Allende o Aniceto Rodríguez eran, cuál de los dos era el candidato a la presidencia del Partido Socialista, Allende sacó 12 y 13 fueron abstenciones. Es decir, ya dentro del Partido Socialista Allende ganó con una mayoría relativa, porque 12 no es la mitad más uno de 25, es menos de la mitad. Entonces,
ahí se ve que hay un problema incluso dentro de su partido, o sea, más de la mitad ya no lo ve a él con buenos ojos para enfrentar la elección presidencial, pero tampoco apoyan a Aniceto Rodríguez. Yo diría que esas 13 abstenciones al final demuestran que el Partido Socialista es un mensaje, una reafirmación de decir, no, nosotros no creemos en este proyecto, en este proceso eleccionario que viene el próximo año. Me refiero del año 65 al año 1970. Y bueno, viene el año, en octubre de 1969 se forma la Unidad Popular, integrada principalmente por 5 partidos: el Partido Comunista, el Partido Socialista, el API, que era una corriente, o la API, que era una corriente ibañista, es decir, viejos apoyadores y seguidores del general Ibáñez, que a esa altura ya había fallecido, Carlos Ibáñez del Campo. Acción Popular Independiente se llamaba ese movimiento. El MAPU, que era una corriente cristiana que se había salido, se había separado de la democracia cristiana para ir a abrazar el marxismo y formar aquello que en esos años se llamaban los cristianos por el socialismo, cristianos por el marxismo. Y por último estaba en la Unidad Popular el viejo Partido Radical, que se sumó o lo sumaron, lograron convencer de que su lugar era junto a Allende y a los partidos marxistas. Eso era una contradicción total de lo que venía planteando el Partido Socialista de 1957, que fue reafirmado en el Congreso de Linares de agosto de 1965, en el sentido de que no había que hacer alianzas con los partidos de centro pequeños burgueses, como así catalogaban a partidos como el Partido Radical. Estaba también un partido socialdemócrata, pero este partido no llevó candidato, más bien se sumaban al Partido Radical, al candidato del Partido Radical. Entonces había una contradicción. Ustedes pueden ver un partido que no quería alianzas con partidos como el Partido Radical, como el Partido Socialdemócrata, como la API, que era una corriente ibañista, no marxista. Entonces, todas las posturas que levantaron los socialistas en agosto del 65 eran derribadas por la realidad que imponía una elección, donde al final ganaba la elección el que tenía más votos, y tenía más votos aquel que sumaba más fuerzas políticas al pacto que lo iba llevando como candidato presidencial. Entonces, en octubre se formó la UP, Unidad Popular, y en enero hubo un cónclave, en enero de 1970, en pleno verano, para elegir entre los 5 candidatos que tenía, o precandidatos que tenía la Unidad Popular. El Partido Comunista tenía al poeta Pablo Neruda, el Partido Socialista al doctor Salvador Allende, la API a Rafael Tarut, el Partido Radical a Alberto Baltra, y el MAPU a Rodrigo Ambrosio. Entonces hubo un cónclave, se juntaron estos partidos para definir cuál de los 5 iba a ser candidato presidencial. En definitiva, el 22 de enero se proclama a Salvador Allende candidato a la presidencia de la República, pero no sin antes firmar un papelito, un acuerdo, donde quedó estipulado que de ser elegido presidente de la República, el doctor Allende no podía tomar ninguna decisión si no era revisada por el Comité Político de la Unidad Popular y aprobado por este. Es decir, el gobierno de Salvador Allende o el futuro presidente Allende, en ese momento senador Allende, entregó sus atribuciones, sus prerrogativas constitucionales que iba a tener en su calidad de presidente de la República 9 meses antes de la elección presidencial, o sea, 10, 11 meses antes de que él fuera ungido, investido como presidente de la República. Entregó su gobierno a las cúpulas de los partidos políticos que conformaban la llamada Unidad Popular. Por otro lado, había preocupación en los sectores no marxistas, o más que preocupación, habían señales
Por una parte, las Fuerzas Armadas presentaron al gobierno del presidente Frei a fines de diciembre del año 1969 un análisis político desde el punto de vista militar, como lo llamaron ellos, donde hacen una proyección del resultado de la elección presidencial. A esa altura habían dos candidatos de los tres que iban a competir. Estaba por la derecha Jorge Alessandri Rodríguez, estaba apoyado por el Partido Nacional, por el Partido Liberal, perdón, el Partido Nacional que conformaba el Partido que había conformado el Partido Conservador y el Partido Liberal, ese era el Partido Nacional, la Democracia Radical, grupos nacionalistas e independientes. Y por otro lado, la Democracia Cristiana, el partido de gobierno, ya había levantado la candidatura de Radomiro Tomic. Y hacen esa proyección, Tomic, Alessandri UP, y el resultado, la proyección hecha por el Estado Mayor de la Defensa Nacional de la época, daba ganador al candidato de la Unidad Popular, que no estaba definido todavía en diciembre del 69, en segundo lugar Jorge Alessandri y en tercer lugar Radomiro Tomic. Y le dijeron al gobierno, bueno, si ustedes pretenden impedir que un candidato marxista-leninista llegue a la moneda, tomen acciones políticas porque es el momento ahora. Pero ningún sector político, incluido el gobierno de la época, escuchó esta proyección que hicieron los militares y que se lo entregaron al ministro de Defensa y Sergio Bosa, y que él habrá transferido o transmitido al presidente de la República, Eduardo Frei. Entonces, bueno, estaba claro. Ahora, la derecha estaba convencida que iba a ganar con Alessandri. La izquierda también estaba confiada que iba a ganar con Allende. Un indicador de eso, y un indicador muy importante y le hubiese ahorrado a lo mejor algunos problemas al país, fue que el año 1968 el gobierno de Frei envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional destinado a eliminar la responsabilidad que la Constitución le entregaba al Congreso Nacional de elegir presidente de la República entre las dos primeras mayorías de una elección presidencial, cuando no había mayoría absoluta. Ni la derecha en el Congreso, ni la izquierda estuvieron de acuerdo y apoyaron esa reforma constitucional. Reforma que eliminaba, le quitaba al Congreso esa responsabilidad y le entregaba la responsabilidad a cada ciudadano. Es decir, el gobierno de Frei Montalva quiso establecer la segunda vuelta presidencial, donde van las dos primeras mayorías, que es lo que tenemos hoy día en el país, y no es el Congreso, con todas las presiones que eso significaba, sino la ciudadanía en pleno la que iba a definir en las urnas cuál de las dos primeras mayorías en definitiva era el presidente de la República. Ni la derecha ni la izquierda quisieron apoyar ese proyecto de ley que había enviado al Congreso el gobierno del presidente Frei, y continuamos con ese complejo escenario que le entregaba al Congreso simplemente la responsabilidad de elegir entre las dos primeras mayorías de una elección presidencial, que acarreó hechos muy lamentables, hasta un magnicidio previo a que el Congreso tuviese que elegir entre las dos primeras mayorías que habían obtenido Salvador Allende y Jorge Alessandri, respectivamente, el 4 de septiembre de 1970. Mire, me gustaría hacerle una pregunta con respecto, bueno, como usted estudioso de la época, si hubieran aceptado esta reforma que proponía Eduardo Frei y hubiera existido la segunda vuelta, ¿quién cree usted que hubiera ganado? O sea, según lo que usted cree, según lo que usted ha estudiado. Yo creo que finalmente hubiese ganado por muy poco Jorge Alessandri, porque el triunfo de Allende sobre Alessandri fue muy estrecho, fueron algo así como 30.000 votos, y yo creo que al final, y así quedó demostrado después en las elecciones parlamentarias que hubo en el país durante el gobierno de la Unidad Popular,
siempre la democracia cristiana sumado a la derecha eran mayoría por sobre la Unidad Popular. Entonces yo creo que definitivamente hubiese ganado la elección Jorge Alessandri, porque la diferencia entre las dos primeras mayorías fue muy baja, fue muy estrecho el resultado, muy parejo. Ya, yéndonos fuera de esa ucronía, hay muchas acusaciones, y bueno, y esto es típico cuando hay un perdedor en la carrera presidencial de que hubo fraude, pero se acusa mucho de que en esta elección hubo fraude, ya como también se acusa que en esta elección 2021 que gana Boric, que también hubo fraude. Lo mismo se dice que en la elección de 1970, la elección presidencial de 1970, hubo fraude. Yo no he encontrado nunca nada sobre eso, siempre he escuchado lo que dicen algunos políticos, lo que apareció en un diario, lo que comentan algunos que creen que hubo, pero según su profundo estudio, ¿ha encontrado algo de que pueda darnos así como una cierta sensación de que hubo ahí un poco de chanchullo? No. La elección, para todos los actores involucrados, no encontré dichos ni del gobierno, del presidente de la República, de su ministro del Interior, ni de los militares, de ni un actor de la época que afirmara aquí hubo un fraude. Aquello fue una elección normal y, a ver, el año 1970, entre enero y el 4 de septiembre, fue muy, muy convulsionado. Actos terroristas, desórdenes en las calles, había una olla a presión que ya estaba acumulando, digamos, valga la redundancia, dicha presión, pero el día 4 de septiembre, en contra de todos los pronósticos, el proceso electoral además fue muy tranquilo, fue muy pacífico. Entonces, no, yo la verdad que no he encontrado antecedente que diga que pueda avalar que hubo un fraude en esa elección, además que el control del proceso eleccionario lo llevaba el CERVEL y el Ministerio del Interior, que era parte del gobierno del presidente Eduardo Frei. Entonces no hubo ningún tipo de no hubo nada al respecto. Mira, yo encuentro que existe un vínculo, yo creo que es por el mismo hecho de ser partido de centro-izquierda, que justamente cuando hay gobierno de centro-izquierda es el mejor momento en la coyuntura histórica que tienen los movimientos de izquierda para organizarse como se organizó el Partido Socialista en 1965. Lo mismo pasó con el gobierno de Piñera, porque la persona que diga que Piñera es de derecha está muy confundida o no sabe de política. Fíjese que justamente se empiezan a organizar profundamente la izquierda, bueno, siempre están organizadas, pero esta organización que usted mismo dice que parte en 1965 en el gobierno de Eduardo Frei, que es alguien que es de centro izquierda y reformista, para llevar a cabo una insurrección general o llegar al poder. Y además también tenemos este mismo problema de la centro izquierda o de la izquierda entre comillas democrática o republicana, que siempre van como el flautista, como los ratoncitos del flautista de Hamelin, siguiendo lo que dice partidos o elementos que pertenecen a gente que son antirrepublicanos y antidemocráticos, y eso ha pasado desde siempre. Y el caso chileno es como un caso anecdótico en la historia universal, porque prácticamente todos los partidos demócratas cristianos en el mundo son de centro derecha, en el caso chileno son de centro izquierda y siempre andan escuchando a los partidos marxistas. Justamente estoy leyendo un libro para complementar con el trabajo que estoy haciendo del periodo de la UP, que no sé si usted lo conoce, que se llama Crónica del Marxismo-Leninismo en el Gobierno de Chile, de Sergio Garnham, así se llama, que fue un político demócrata cristiano, y era alguien que uno diría, era un verdadero demócrata cristiano, y entonces criticaba a los mismos demócratas cristianos diciendo cómo son tan lesos, vamos con la palabra de él, cómo son tan lesos para estar escuchando a alguien que es marxista. ¿Cómo permiten estar siguiendo lo que dice un marxista si ustedes son demócratas y cristianos? Y esa gente no es ni demócrata ni es cristiana. O sea, y pasaba, y el mismo demócrata cristiano decía que existía un entreguismo muy similar a lo que hoy día pasa con Chile Vamos. ¿Qué usted ha visto sobre eso? A ver, la gente que permaneció dentro de la democracia cristiana en los dos procesos de
de separación de grupos, el primero en 1969 que formaron el MAPU, y el segundo en 1971 que formaron la Izquierda Cristiana. Esos son dos procesos donde sale un grupo de la democracia cristiana. Los que permanecieron dentro de la democracia cristiana no eran marxistas, y yo creo que no seguían ni escuchaban a los marxistas. Lo que digo, puedo afirmar que los del MAPU fueron bastante honestos al no permanecer en un partido que no iba a avalar el marxismo. La democracia cristiana, en mi opinión, no avaló el marxismo. Y los otros que se fueron y formaron la Izquierda Cristiana también fueron bastante honestos con ellos mismos y con su partido al cual habían pertenecido, que era la democracia cristiana, en decir, no, nosotros nos vamos porque nos sentimos más a gusto dentro de la Unidad Popular. Pero aquellos que permanecieron dentro de la ADC, yo creo que fueron otras circunstancias las que llevaron a que Allende ganara la elección, o que se instalara en la moneda, digamos, ganando la elección, y que responden también a la dinámica global. La izquierda estaba convencida de que la humanidad caminaba hacia un modelo y era el modelo que ellos proponían, y que eso era ineludible. La historia tenía un solo camino para ellos. Estaban convencidos de aquello. Ahora uno se pregunta, ¿dónde actuó la democracia cristiana para que Allende se sentara en la moneda? Con los estatutos de garantía. A ver, la democracia cristiana se jugó dos fichas ahí. Uno, interrumpir el proceso eleccionario, porque el proceso eleccionario no terminó el 4 de septiembre, el proceso eleccionario terminaba el 24 de octubre. Hubiese terminado el 4 de septiembre si hubiese habido una mayoría absoluta. Claro. Pero como no hubo mayoría absoluta, el proceso eleccionario terminaba el 24 de octubre, porque ese día el Congreso elegía entre las dos primeras mayorías. Todo conforme a la Constitución de 1925. Entonces, en esos 50 días que transcurrieron, la democracia cristiana se jugó dos fichas. Una, interrumpir el proceso eleccionario, y que lo detallo ahí en la obra. Y la otra ficha, si esta interrupción fallaba, la elaboración, la redacción de los llamados estatutos de garantías democráticas o estatutos de garantías constitucionales, que pasaron a formar parte en enero de 1971, a través de una reforma constitucional, pasaron a formar parte de la Constitución de 1925. Se veía complejo que el gobierno, que el Congreso apoyara a la segunda mayoría. El análisis decía, que era Jorge Alessandri, el análisis decía que si se daba ese paso, de hecho Alessandri lo propuso, voten por mí, pero yo renuncio inmediatamente para que tengamos una nueva elección. Pero las evaluaciones de la época indicaban que dar ese paso era crear el escenario para el conflicto interno, ya en ese momento, septiembre-octubre de 1970. Que la izquierda iba a avanzar en la escalada o en la vocación violentista que ya había declarado, al elegir el Congreso a la segunda mayoría que había elegido la ciudadanía en el 4 de septiembre del año 70, que era absolutamente constitucional. Era absolutamente válido, legal y constitucional que el Congreso eligiera la segunda mayoría, porque la Constitución era muy clara, decía, elegirá entre las dos primeras mayorías. ¿Cuál era el problema? Que se había establecido lo que los abogados llaman una jurisprudencia, que siempre el Congreso le dio el voto, eligió presidente de la República a la primera mayoría relativa, como fue con Gabriel González Videla, como fue con Carlos Ibáñez y como fue con el mismo Jorge Alessandri Rodríguez en 1958. Entonces, la izquierda, al sacar el 36% y fracción, alegó tener el total derecho de instalar a su candidato en la moneda. Sí. Si no se daba eso, el análisis del momento de todos los que estaban ahí involucrados decían, no, si vamos por este lado, podemos propiciar una crisis superior, por lo tanto, ya, dejemos que Allende se instale en la moneda, pero pongámosle todas estas condiciones sobre la mesa. Ese es el análisis que esbozo yo
en mi claro. trabajo, digamos, en el libro. O sea, le tuvieron miedo, porque Allende, incluso Garham lo dice, este demócrata cristiano lo dice, de que Allende, por tener esta mayoría relativa, decía que él representaba al pueblo de Chile, y entonces lanzaba de repente a la gente de la Unidad Popular amenazas solapadas, otras amenazas bastante directas, y entonces el Congreso tuvo miedo, para no caer en Más, una crisis institucional. más que miedo, yo creo que el Congreso, más que el Congreso, yo diría que la democracia cristiana, Uh una -huh. parte. Y le digo, reitero, pero la democracia cristiana se jugó por dos fichas. Primera ficha, ruptura del proceso, interrupción del proceso eleccionario, y segunda, el proceso que iba a terminar el 24 de octubre con la sesión del Congreso Nacional, donde se iba a elegir al presidente de la República, y por otro lado, las garantías constitucionales. Ahora, eso es efectivo. El presidente Allende, no sé si intencionalmente o él lo hacía en un estado de autoengaño, él siempre habló de tener la voluntad mayoritaria de los chilenos al lado de él. Eso Sí. nunca fue así. De hecho, y esto no es una apreciación subjetiva mía, ahí están las cifras. El 36% señaló que apoyaba al candidato Salvador Allende y al programa de gobierno de la Unidad Popular, y casi el 64% rechazó, y lo que es más importante, no al candidato, sino que rechazó el programa de gobierno de la Unidad Popular. Porque es importante señalar que el programa de la Unidad Popular señalaba que la elección del 4 de septiembre de 1970 no era solamente elegir a un candidato a la presidencia, sino que era obtener la aprobación del pueblo chileno para desarrollar el cambio urgente que necesitaba la sociedad chilena, de acuerdo a lo que así decía el programa de la Unidad Popular. Entonces, no solamente se estaba eligiendo un candidato, sino que se estaba aprobando el cambio urgente que necesitaba la sociedad chilena y llevarlo obviamente hacia la ruta que proponía la Unidad Popular. Resulta que el candidato por el cual se votó obtuvo primera mayoría relativa, lo cual constitucionalmente le permitía ponerse en la mesa de discusión en el Congreso Nacional, pero el 64% de los chilenos le dijo no al cambio de la sociedad chilena que proponía la Unidad Popular. No sé si me entiende. Solo un 36%, claro, de acuerdo a la definición misma que dejó por escrito en su programa la Unidad Popular, solo un 36% de los chilenos dijo sí, yo estoy de acuerdo con el cambio urgente de la sociedad chilena. Y el otro 64%, los que votaron por Alessandri y los que votaron por Tomic, que tenían otro programa de gobierno, dijeron no estamos aprobando el programa de la Unidad Popular. La misma Unidad Popular le dio a la elección un carácter, si se quiere, plebiscitario, y en ese plebiscito la Unidad Popular perdió. Su programa fue rechazado por casi el 64% de los chilenos. Por lo tanto, nunca contó con el apoyo mayoritario de la ciudadanía y del pueblo. Claro, eso hay que repetirlo siempre. Perdóneme que yo lo diga y yo soy un crítico de los panfleteros y todo eso, pero es fundamental que la gente cuando habla con alguien que no conoce la historia y piensa, oh no, Allende ganó y ganó popularmente, porque piensan que cuando dice popularmente hablan como de que todo Chile votó por Allende y nadie votó por Alessandri o Tomic. No, hay que repetir siempre que el pueblo de Chile, ese 64%, estaba en contra de ese programa marxista. Estaban los demócratas cristianos que buscaban reformas progresivas, por eso eran conocidos por los socialistas y los comunistas como alguien transaquero, reformista, pequeños burgueses, y mejor ni decir lo que pensaban de la derecha. Pero una gran mayoría no quería el marxismo, aunque obviamente terminó ganando por la cuestión del Congreso. Antes que nada, muchas gracias, Paula, muchas gracias por su superchat y decir que buen invitado. Es un gran invitado. Y muchas gracias, Andrés Becerra. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Justamente en el año 69, si no me equivoco, si me funciona la cabeza, que de repente me falla, sucedió un evento llamado el Tacnazo. ¿Qué vínculo tiene el Tacnazo con todo este proceso?
A ver, el Tacnazo fue un acuartelamiento que tuvo lugar la madrugada del 22 de octubre de 1969 en el regimiento Tacna, el antiguo regimiento Tacna, regimiento de artillería, que hoy día ya no está en el cuartel donde fue aquel suceso. El análisis, la historia señala que el regimiento Tacna, que el ejército en particular y en general las Fuerzas Armadas trabajaban por décadas en condiciones bastante precarias. Y si me pongo un poco más voy un poco más allá, podría decir en una condición de pobreza franciscana, en cuanto a armamento, en cuanto a uniforme, en cuanto a calidad de rancho, de comida en los cuarteles, en cuanto a sueldo. Fue una situación que se venía arrastrando por décadas y que en ese año 69, el que era comandante en jefe de la primera división de ejército, el general de brigada Roberto Bio Marambio, lo estuvo planteando desde el punto de vista de su división, queriendo mejorar, planteando los problemas operacionales que tenía en su división, dada la precaria condición en que trabajaban en ese momento. Esta división tiene asiento en Antofagasta hasta el día de hoy. Roberto el general Bio, quiso incluso conversar, pidió autorización para conversar con el presidente de la República, autorización que no se le dio, y finalmente el comandante en jefe del ejército, general Sergio Castillo Aránguiz, optó por pedirle la renuncia, que extendiera lo que llaman el expediente de retiro. Y viajó a Santiago el 21 por la tarde, y en la noche de ese mismo día se le presentaron oficiales de la guarnición militar de Santiago y le dijeron: mi general, nosotros estamos planificando esto, ¿por qué usted no se hace cargo no encabeza este movimiento? Y creo yo, ya convencido que ser parte de ese levantamiento, de ese motín militar, no le significaba perder la carrera militar, porque la carrera ya la había perdido, ya se le había pedido la renuncia, y eso iba a ser, digamos, forma indeclinable, irreversible. Y aceptó la propuesta, se acuartelaron la gente del Tacna, creo que un regimiento de telecomunicaciones, la escuela de suboficiales, que estaba ahí cerca, en lo que es hoy día el Museo Militar, en la calle Blanco, y otras unidades más, todas se concentraron en el Tacna, efectivos militares que estuvieron 24 horas ahí acuartelados. Siempre se dijo que era una causa, que la causa del movimiento había sido gremial, algo que tampoco corresponde, porque en la Fuerza Armada no pueden haber movimientos gremiales ni sindicales. Las Fuerzas Armadas son verticales, obedientes, no deliberantes, digamos. Pero se puso eso sobre la mesa, que era un movimiento, no había nada contra el gobierno, contra la democracia, contra la institucionalidad vigente, solo era un movimiento gremial que buscaba que se le mejoraran las condiciones de trabajo al ejército. Dicho eso, y no obstante eso, siempre, a partir de ese momento, nunca perdió su protagonismo político. Nunca lo perdió. En su declaración final, cuando termina el Tacnazo, él dice que no hay un movimiento político, sino que estrictamente gremial. Pero hay que señalar que desde ese momento en adelante, el general ya retirado, Roberto Bio, siempre mantuvo un protagonismo político, no queriendo él, según lo que decía, tener protagonismo político. Pero ni más ni menos que él estuvo involucrado, después de la elección del 4 de septiembre del año 70, en el complot que fue parte del plan destinado a interrumpir el proceso electoral. He dicho ya que el proceso electoral terminaba el 24 de octubre, cuando el Congreso definía, y en ese intertanto, entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre, se llevó a cabo un complot que estaba orientado de acuerdo a todo lo que declararon quienes estuvieron involucrados, a raptar al comandante en jefe del ejército
general René Schneider, y a partir de ese rapto, que era una situación grave, compleja, tener los argumentos para interrumpir el proceso electoral. Lamentablemente, esa acción, digamos, de interrupción del proceso electoral dio como resultado un magnicidio que fue el asesinato del comandante en jefe del ejército. Fue baleado cuando iba en su auto en la mañana del 22 de octubre, iba hacia el Ministerio de Defensa, hacia su oficina, y fue baleado por un comando organizado por grupos de derecha y también con alguna participación o compromiso tras bambalinas de ciertos sectores de la democracia cristiana. Mire, justamente eso es bastante interesante porque es la historia que uno conoce, pero justamente don Hermógenes Pérez de Arce también ha comentado otra versión con respecto a la muerte del general Schneider, y se piensa, y él mismo comenta de que hubo una infiltración de la misma izquierda dentro de ese comando que mató a Schneider. Mire, yo le puedo argumentar al respecto que he leído lo que dejó escrito el comandante en jefe de la Armada de la época, el almirante Fernando Porta, el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de división, Carlos Prats. Lo que escribió el almirante Porta lo incorporó en sus memorias el almirante Merino respecto de ese suceso que terminó con la muerte del general René Schneider. Ninguno de los tres militares, ni Porta, ni Merino, ni Prats, hacen mención a eso. No. Entonces, el fiscal Fernando Lyon, que fue el fiscal a cargo de la investigación, tampoco pone sobre la mesa de discusión, no expone ese antecedente, que yo no sé sinceramente de dónde surge. El coronel retirado Raúl Igual, que era suegro del general Bió, en amplias declaraciones que señaló incluso en una revista de tendencia de derecha, nunca tampoco entregó ese antecedente que podría haber dicho fuimos lamentablemente infiltrados por la izquierda, tampoco, y el mismo general Roberto Bió tampoco entrega esa versión. Entonces yo lo único que puedo decir que nunca, en todos los que estudié, todas las declaraciones, aseveraciones que estudié del coronel Igual, suegro del general Bió, del general Prats, del almirante Merino, del almirante Porta, ninguno entrega ni siquiera un acercamiento a esa versión. Ahora, si otros tienen documentos que señalan eso, yo no lo... Está bien, puede ser, pero yo no los tuve al escribir mi libro. Perfecto, ¿no? No, es que una teoría es también bastante interesante. Incluso acá, mi estimado amigo Lo chileno, acá no lo está mencionando, dicen el intento de secuestrar al general Schneider fue un fracaso porque el MIR infiltró un tal Rashid Saladino para que disparara a matar al general. Y abajo termina escribiendo: de hecho, se dice que Luciano Cruz fue el principal organizador de hacer fracasar el intento del secuestro al general Schneider, y se dice que fue una de las razones por la que mataron a Cruz. Y termina diciendo, hay un libro que se llama Conversaciones con Bió, sale eso de la infiltración. Debo decir, hay que ser franco, yo no he leído el libro, pero confío en él porque él sí lo ha leído. Perfecto, yo ese libro no lo he tenido tampoco para leerlo, no lo he visto, pero bueno, si está ahí, habría que darle una mirada, y la Claro historia siempre tiene algunas cosillas por ahí, pero lo que yo planteo es lo que tuve de estos 5 militares: Merino, almirante Merino, almirante Porta, general Prats, general Bió y coronel Raúl Igual Ramírez, que era el suegro del general Roberto Bió. Claro que sí, que es lo conocido, es exactamente lo conocido. Sí. Allende llega al poder y entonces empieza con esta cuestión del socialismo democrático, pero vemos que su partido y también la cola que trae el partido, bueno, no tan cola, que el MIR empieza a hacer otra cosa. Entonces, usted, según todo lo que ha estudiado, según todo lo que ha leído, según todas las fuentes que ha analizado, ¿cree realmente que Allende quería, y lo pongo entre comillas, en unas grandes comillas,
ese socialismo democrático? A ver, hay que remitirse, al igual que en el punto que tocamos recién, a todo lo que uno revisó, investigó para escribir esta obra. Lo primero que yo puedo aseverar es que Salvador Allende llegó a la moneda constitucionalmente. Elección donde participó toda la ciudadanía, sacó primera mayoría relativa, y después, de acuerdo a la Constitución, por eso se llamaba constitucionalmente, lo elige el Congreso Nacional. Lo que sí yo asevero en mi obra es que comienza ya su gobierno con una situación creada por él mismo y por su conglomerado que vulneraba o se acercaba muy fuertemente a vulnerar la Constitución, inmediatamente. ¿Por qué razón? Por lo que dije hace un rato, aquel acuerdo aquel papel que tuvo que firmar el senador Allende para que definitivamente la Unidad Popular lo invistiera como su candidato presidencial en enero de 1970. ¿Y qué firmó ahí el senador Allende? Firmó que todas las decisiones en su eventual gobierno, lo reitero, tenían que pasar por consulta y por aprobación del Comité Político de la Unidad Popular. La Constitución del año 25 era muy clara y definía al presidente de la República como jefe supremo de la nación, que tenía la responsabilidad de tomar las decisiones de todo orden para la conducción del país. Allende nunca recibió atribuciones para delegar total o parcialmente en otros las atribuciones que constitucionalmente se le entregaron a él. ¿Me explico? Él tenía la prerrogativa, la atribución de gobernar, de tomar las decisiones, pero él no podía entregar o delegar parcial o totalmente esas atribuciones que a él se le entregó. Basta mirar una parte de la ceremonia, o más que ceremonia, del proceso de elección dentro del Congreso, la parte final, cuando del 24 de octubre de 1970, cuando el presidente del Senado, el demócrata cristiano Tomás Pablo, dice, en virtud de la elección desarrollada, se elige, algo así dice, presidente de la República al ciudadano Salvador Allende. Es decir, todas las prerrogativas, las atribuciones para gobernar se le entregaron constitucionalmente al ciudadano Salvador Allende, y este ciudadano nunca tuvo autorización ni nadie le entregó la atribución para, reitero, delegar la atribución que solo a él se le entregó. Menos tenía prerrogativas, atribuciones y autoridad para gobernar la cúpula partidaria de la Unidad Popular. Menos. Entonces, esa condición que se estableció en enero del año 1970 al interior de la Unidad Popular, mientras estuviera al interior de un conglomerado político, era problema de ellos. Pero ya Allende elegido presidente, era problema del país, porque estaba de alguna forma vulnerando la Constitución. Si a la cúpula partidaria de la UP nadie la eligió para gobernar el país, había sido el ciudadano Salvador Allende. Entonces, ahí comienza una gran contradicción del gobierno que contribuyó, entre otros factores, pero muchísimo también, a el fracaso del gobierno de la Unidad Popular. De hecho, y las presiones de la izquierda siempre estuvieron, del Partido Socialista y del MIR fundamentalmente, a tal punto que Allende, en una entrevista a un francés que parece que tenía mucho prestigio, fama, glamour, no sé, por aquellos años, Regis Debray, le declara que él firmó los estatutos de garantía por una cuestión táctica, solo como un paso necesario para instalarse en el gobierno. Entonces, él manifestó ya en ese momento y ya empezó a encender las alertas en la oposición, que estaba muy disgregada a principios de 1971,
empezó a encender las alertas de que no se iban a cumplir los estatutos que él había firmado, como en definitiva no se cumplieron, lamentablemente. Entonces, se decía avanzar en un proceso, hacia un proceso pluralista, etcétera, pero la práctica, los hechos iban demostrando objetivamente que no había mucha vocación por el pluralismo por parte de la agrupación que gobernaba el país. Más o menos como hoy en día. Más o menos como hoy en día, usted está describiendo cosas que son bastante, tiene símiles hoy en día con respecto a el gobierno de Boric con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Bastante similar en algunos aspectos que usted toca, que hablan de pluralismo, pero el único pluralismo son la gente de su sector, pues nadie más. Pero adentrándonos un poco más en el proceso que uno podría considerar revolucionario de la Unidad Popular, llegaríamos a la época donde comienza el decreto ley 520 y las expropiaciones. ¿Qué es lo que pasa con eso? Claro, a ver, primero hay que hablar de que en el programa de la Unidad Popular se definían 3 áreas de la economía. Una, que era la llamada área social, que en el fondo era el área estatal, todas las empresas, unidades productivas de Chile que iban a quedar en manos del Estado. Después había lo que se llamaba un área mixta, donde iban a operar las unidades productivas, capitales privados y capitales del Estado. Y por otra parte, un área privada donde el Estado aparentemente no se iba a involucrar. Primero que todo, siempre fue una piedra en el zapato, tanto para el gobierno como para la oposición, y lo peor también para el sector productivo, que nunca quedó definido ni informal ni formalmente cuáles iban a ser las empresas que iban a pasar al área estatal. Se trabajó mucho y se empujó mucho por distintos actores de la época de que las 3 áreas que definía el programa de la Unidad Popular, las 3 áreas de la economía, quedaran definidas legalmente a través de una reforma constitucional que se iba a debatir en el Congreso Nacional. Nunca hubo acuerdo respecto de eso. Por lo tanto, el sector productivo siempre trabajó absolutamente hasta donde pudo trabajar en el escenario de incertidumbre, de incerteza. Y es el que algo sabe de economía, sabe que los actores económicos tienen que tener una condición básica para operar, para producir, para entregar bienes y servicios a la sociedad, como es la certeza, las certidumbres, no incertidumbre. Entonces se empezó a trabajar en un escenario de incertidumbre y bajo esa condición el aparato productivo se empezó a ralentizar. Empezó a ir frenando porque podía ocurrir que al mes siguiente o a los 2 meses le expropiaran una fábrica de distintos rubros. Por lo tanto, nadie estaba dispuesto a invertir en más materia prima, en ampliar capacidad de producción en las plantas, porque podía ser trabajo perdido. Porque en el corto plazo, esa unidad a la cual se le estaba inyectando inversión, esa unidad productiva, se iba a ser expropiada. Ahora, dicho eso obviamente afectó muchísimo y eso se dio en las fábricas y también se dio en los campos. Por eso también empezó a haber escasez absoluta de lo que es básico, es decir, si se expropia una fábrica de calzado una fábrica de calzado está en incertidumbre, claro, afecta a la economía en general, la detención de esa planta productora de calzado, pero cuando estamos hablando de los campos y de las plantas productoras de alimentos, estamos hablando de lo que el ciudadano necesita habitualmente. Un par de zapatos uno se lo compra, un par de zapatos nuevos cada 6 meses, pero la comida uno la necesita todos los días, entonces eso fue aún más grave. Y cuando cuando el gobierno no había tocado a una determinada fábrica, una determinada unidad productiva, hubo activistas de la izquierda que jugaron un rol
bastante poco leal, digamos, con el país, en general con la sociedad chilena. Generaba las condiciones para que esa planta se detuviera. A veces hubo casos en que se detuvo porque el dueño de la fábrica dijo, no, yo no voy a ampliar capacidad productiva, no voy a comprar más materias primas porque no sé si me van a quitar la fábrica o no. Entonces voy a ir deteniendo la operación. Y en ese caso se aplicó el decreto 520, ya voy a explicar lo que era el 520, y en otros casos en que las fábricas siguieron produciendo por una cuestión ideológica, para que no siguiera en manos de comillas, de un burgués, porque la revolución tenía que eliminar a la burguesía, así estaba establecido, eh, eh, creaba las condiciones para que la planta se detuviera. Por cualquier motivo, paraba y se iba al gobierno y se le decía, mire, la planta X está detenida. Y el gobierno ya había encontrado lo que llamaban un resquicio legal, que era el famoso decreto 520 que databa de la muy corta República Socialista del año 1932 que lideró Carlos Dávila. Y ese decreto, en términos simples, decía que si una unidad productiva del aparato económico, de la estructura económica del país, no estaba cumpliendo con su rol de producción, el Estado la podía expropiar o intervenir. Y ese decreto nunca había sido eliminado, por lo tanto estaba vigente, y el gobierno del presidente Allende empezó a usar ese decreto a diestra y siniestra, y comenzaron las expropiaciones ya en forma galopante, sin tener incluso, reitero, sin tener tampoco claro cuáles eran las áreas de la economía establecidos legalmente, para decir, oye, no, la ley dice esto. No había ley, no había una ley que definiera esas áreas, esas tres áreas de la economía. Por lo tanto, el decreto 520 se aplicó y fue deteniendo finalmente la economía nacional. Claro, o sea, desempolvó algo que era perfectamente legal, pero la cuestión ya ética, moral, de funcionamiento económico era otra cosa. O sea, primero es la reacción, yo diría, natural del empresario, porque claro el gobierno sí en su programa decía, nosotros vamos a expropiar las fábricas que creamos que son necesarias para que estén en manos de todos los chilenos. Ese era su discurso. Entonces, el empresario que tenía una fábrica decía, oye, ¿y mi fábrica va a caer también en esa lógica de expropiación? Y no lo sabía. Entonces la oposición comenzó a señalar, y también el comandante en jefe del ejército del momento, que ya era el general Carlos Prat, empezó a insistir en el gobierno, ante el gobierno, decir, o aconsejar, a sugerir, estructurar constitucionalmente las tres áreas de la economía para eliminar la incertidumbre, porque ahí se estaba jugando con esa condición básica que deben tener los actores económicos en el mercado, la incertidumbre o la certidumbre. Se estaba perdiendo la certidumbre, se estaba ganando incertidumbre, y cuando hay incertidumbre en los actores económicos, estos dan un pie atrás y dicen, a ver, aguanto un poco, no voy a seguir metiendo capital en un escenario donde yo no sé lo que va a pasar. Y por otro lado, cuando ya se empezó a aplicar a esos empresarios el decreto 520, empezaron a mirar gente mucho más política y no económica o economicista de la UP, y dijeron, aquí está, todas las empresas tienen que ser parte del Estado y no de los burgueses, así que vamos aplicando el 520, decreto 520, y se cayó en una escalada ascendente constante de expropiaciones de todo el aparato productivo del país. Y al final se expropiaron fábricas, pequeñas plantas que no tenían ninguna justificación en manos del Estado, líneas de buses. En el libro que escribí, que está ahí, que estamos acá conversando, entrego una lista de empresas, pequeños talleres, mueblería, que tenían que pasar a manos del Estado, estrictamente por una cuestión ideológica, dogmática,
y cuyo beneficio no era demostrable económicamente, numéricamente. Era una cuestión táctica nomás, era una cuestión ideológica. Era una cuestión ideológica. Uh-huh. Era una cuestión ideológica, el convencimiento de que sí o sí las empresas tenían que ser del Estado, porque Sí, así lo decía la ideología, el dogma marxista. claro. Esa es la realidad. Claro, es como uno va a pensar, bueno, ahí sale en su libro una lista más profunda de eso, pero voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo chamullado mío. Es como, ¿de qué va a servir en la economía nacional, ya que el Estado expropie la zapatería de Don Juanito? Bueno, en esos tiempos, y está en la lista que Claro, en el libro, hay unos talleres González, y claro. así, y uno dice, pobre ¿Para qué? González, dice uno, Sí, unos talleres metalmecánicos, nada podía estar en manos de lo que ellos llamaban burgueses. Entonces ocuparon el decreto 520 en forma indiscriminada, en forma constante, y bueno, eso fue en definitiva paralizando porque las pequeñas, medianas fábricas dejaban de trabajar, empezaban a hacerse cargo de ella y se instalaban en ella solo activistas políticos con letreros, con eslogan, con bandera, eh, eh, alabando el acto, entre comillas, el acto revolucionario que había tenido lugar en esa fábrica, pero la fábrica en definitiva nadie la hacía producir. obvio, por supuesto que sí. Justamente, y asociado a lo que usted decía, va a pasar algo también que es perjudicial, y yo lo miro históricamente porque me encantaría algún día escribir un libro acerca de esto, sobre las haciendas y los latifundios, bueno, casi lo mismo. Va a existir una destrucción de este tejido orgánico que viene desde la época colonial. La hacienda fue un organismo que literalmente gobernó Chile, incluso en la época republicana, y usted también lo ha estudiado. La hacienda no es simplemente un caballero que tiene harta plata y que produce trigo, es algo más profundo, y justamente en esta época, ya bien, si podemos ser más precisos, en el gobierno de Frey ya empieza una descomposición, pero en este periodo empieza ya la pudrición total del sistema señorial chileno de los latifundios, con la reforma agraria. ¿Cuán perjudicial fue para Chile la reforma agraria? A ver, la reforma agraria comenzó en el gobierno de Frey. Uh-huh. Hubo una reforma agraria como un saludo a la bandera, más que nada impulsada por la Iglesia Católica en el gobierno de Jorge Alessandri, que le llamaron peyorativamente la reforma agraria del macetero, porque eran Sí. pequeñas entregas de terreno, fundamentalmente los predios agrícolas que desde la colonia, como bien refiere usted, había tenido en sus manos la Iglesia Católica, institución muy poderosa desde la colonia misma. Eh, pero en el gobierno de Frey se inicia ya una reforma agraria más en forma, eh, argumentando que el latifundio, la permanencia del latifundio como estructura productiva agrícola, eh, tenía como consecuencia ineficiencia en la producción en los campos y la realidad de que Chile no era autosuficiente para alimentarse. Basta señalar que en 1965 Chile importó aproximadamente 150 millones de dólares en alimentos, en moneda de la época. Creo yo, y estarán de acuerdo, que esa debió haber sido un argumento más que poderoso para decir, sí, la reforma agraria tiene que ir, pero ¿qué es lo que consideraba la reforma agraria? Todos aquellos predios bajo riego que no estaban en producción. Cuando vino el gobierno de la Unidad Popular, Frey aproximadamente logró o alcanzó a expropiar un 30% de los predios que, de acuerdo a la ley de reforma agraria, tenían que ser expropiados. Pero la Unidad Popular le dio otro enfoque en su impulso revolucionario, tenía que ser obviamente distinta a los reformistas de la democracia cristiana, y comenzó y acuñó y dejó estipulado en su programa que incluso aquellos predios que no
que no eran improductivos, también tenían que pasar a manos del Estado. Por lo que he dicho anteriormente en el caso de las fábricas, porque había una ideología, un dogma que señalaba que nada podía estar en manos de los privados, de los burgueses, de los empresarios, lo que ustedes quieran. Claro. Eso decía el dogma. Entonces, se anunció durante toda la campaña de 1970 por parte del candidato a la presidencia de la República, Salvador Allende, que se iban a expropiar, se iba a acentuar la expropiación durante su gobierno, lo cual se hizo y se empezó a aplicar el concepto de a puerta cerrada, es decir, además de expropiar campos productivos con viñas, con frutales, se empezaron a expropiar no solamente la tierra, también herramientas, maquinarias, animales, lo que ya pasó a ser no una expropiación de la tierra improductiva, sino que una usurpación de lo que había sido el fruto del trabajo agrícola de décadas. Por lo tanto, dicha situación empezó a ralentizar también la producción en los campos. Los campos, al igual que las fábricas, también se comenzaron a ver invadidos por activistas que no tenían, bajo ese concepto de la expropiación a puerta cerrada, activistas que en realidad no tenían mucho o nulo conocimiento en realidad respecto de cómo se hace producir la tierra, etc. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que desde los 150 millones de dólares que se importaron en alimentos el año 1965, a fines de 1972 se pudo contabilizar una importación total de alimentos por parte de Chile de 400 millones de dólares. Es decir, el proyecto de la reforma agraria, llevar a cabo esta reforma agraria, no sumó positivamente, las cifras así lo demuestran, quedó al debe, es decir, Chile casi triplicó su importación de alimentos después de expropiar todas las superficies expropiables, porque Allende entre el año 71 y 72 expropió lo que restaba, que no había expropiado la democracia cristiana, que era más o menos un 65-70% del total de las tierras expropiadas. Por lo tanto, la reforma agraria también se puede definir como un fracaso más de aquella época. Seguramente debieron haber habido otros caminos para hacer producir la tierra y no esta llamada reforma agraria que se llevó a cabo en una primera parte en el gobierno de Frei bajo el concepto, bajo el criterio que ya he expuesto, y por otro lado con los criterios que aplicó la Unidad Popular, queriendo ser obviamente más agresiva, más revolucionaria en este proceso de quitar la tierra. Claro, en vez de existir una modernización del sistema agrario, mejorar los campos, mejorar las técnicas o todas esas cuestiones, se expropiaron y justamente la justificación de esta expropiación era el mejoramiento y fue todo lo contrario. Sí, yo también he analizado esas cuestiones en la universidad y yo se lo mostraba a mi profesor que era comunista y entonces me daba un montón de excusas, empezaba a sacar cuestiones de que fue el imperialismo, había otras cuestiones, no, es que justamente en esa época ya estaba la inflación, empezaron a tirar excusas así de por qué no había funcionado la reforma agraria. Mire, don Ulises, a mí me gustaría, yo como profesor de historia me parece una falta de respeto hacer literalmente la lectura, o sea, contar la historia de la UP y de su libro en un puro programa. Me parece que es como un resumen muy mal hecho, entonces a mí me gustaría invitarlo para una segunda parte. ¿Qué le parece a usted? Con todo agrado, sí. Porque es tanto y es tan interesante escucharlo de usted que me parece una falta de respeto hacer un resumen así tan chico que parece un torpedo. Entonces a mí me gustaría invitarlo varias veces al canal, entonces me gustaría dejarlo convidado para una próxima edición. Nos ponemos de acuerdo, me parece bien. Lo que puedo agregar al terminar es que el libro este que he escrito lo he hecho con toda la documentación necesaria para poder sustentar lo que ahí se afirma, los análisis que hago. Así es que bueno, ahí acepto la invitación para seguir conversando de este periodo que la verdad que
es bastante desconocido. Del año 65 al 73 no se conoce mucho, y es lo que hemos estado hablando en este rato tan grato con usted y ojalá con muchos auditores escuchando. Es irónico lo que dice usted, que es el periodo menos conocido de la historia de Chile, pero es el que más creen conocer. Porque todo el mundo Bueno, habla de la OP, como que conocen la OP, la gente de mi edad, sobre todo empiezan a hablar, no, de que Allende fue lo mejor, la OP fue lo mejor, todo lo que pasó fue culpa del imperialismo, y hablan como que conociesen todo. Pero es real lo que dice usted. Antes que ahora, nada, y obviamente es ahora para... antes de terminar, ya que tocó el tema, pero lo dejamos para el otro programa, que es cuál fue el rol que jugó Estados Unidos, porque hay que señalarlo también. Partí diciendo que estábamos en un escenario de Guerra Fría, Claro que sí. y en ese escenario de Guerra Fría, así como cuando habían sublevaciones contra el comunismo en Hungría, en Checoslovaquia, salían los tanques soviéticos, Sí. en el lado occidental Estados Unidos actuaba igual que la Unión Soviética, con otras formas, qué sé yo, los rusos sacaban los tanques derechamente, en esta Guerra Fría, que obviamente no hay que obviar como parte del análisis histórico, y obviamente Estados Unidos respondió a esta, que yo diría, esta guerra, declaración de guerra unilateral, irresponsable e irresponsable por parte de la Unidad Popular. Y digo irresponsable, ahí los dejo invitados para el próximo programa que me inviten, y ahí vamos a analizar esta parte que es muy importante también. Es muy importante porque ahí eh, podemos ver cómo la Unidad Popular quiso declararle la guerra a Estados Unidos unilateralmente, y después terminó buscando negociar con Estados Unidos cuando la Unión Soviética, que era el Vaticano, la tierra prometida a la cual ellos querían incorporarse, les dio la espalda. Entonces, consejos que llegaron al gobierno de Allende, le dijeron, y ahí después en el programa que me inviten de nuevo, voy a detallar más, le dijeron que aquí lo que tienen que hacer es sentarse a negociar con Estados Unidos. Entonces, esa parte es muy interesante, tampoco está en el conocimiento general, y también está en este libro que yo he publicado. Miren, justamente hay que difundir su libro. ¿Cómo se puede conseguir su libro? Muy buena pregunta. El libro, a ver, el que esté interesado en escribir, en leer esta obra, que escriba al correo ucaravantes, ahí está mi nombre, abajo mi foto, Yo lo voy. Caravantes, Caravantes es con B alta y S final. Entonces, eso, ahí está mi correo, ucaravantes@gmail.com. Ahí está mi correo. El que quiera tener esta obra, que la verdad que está muy buena, no es porque la haya escrito yo, uno hace un análisis de lo que escribió, de lo que desarrolló, y dice, bueno, esto está escrito con objetividad, aquí están todos los antecedentes, y invito a la gente a leer para conocer esa parte de la historia que realmente no ha sido tratada a fondo. Mire, yo siempre digo esto. En vez de estar gastando la plata comprándose una bolsa de papas fritas, en vez de estar gastando la plata en Netflix, en vez de estar gastando la plata en tonteras, hay que apoyar todo este literalmente emprendimiento intelectual que es escribir un libro de historia, porque no es simplemente pescar una cuestión, sacar cuestiones de Wikipedia como lo hace el señor Baradit y sacar libro y ponerlo de esa forma. Hay que apoyar a la gente de nuestro sector y sobre todo gente que esté escribiendo la verdad histórica. Entonces yo llamo a la gente que me está viendo acá y a la gente que me va a ver, por favor, inviertan en material histórico, inviertan en verdad histórica, apoyemos a la gente de nuestro sector, apoyemos a la gente del sector patriota que está contando la verdad histórica. Así que por favor, compren el libro. Ahí está el correo en la pantalla, ucaravantes@gmail.com. Van a estar invirtiendo bien su dinero. Hay que apoyar a la gente intelectual de nuestro sector. No podemos estar con tacañería, no, que no quiero, que lo estoy ahorrando para otra cosa, que quiero comprar esto, no. Compren el libro. Apoyen a la gente que está haciendo el trabajo intelectual. Así que ahí está el correo y después lo voy a publicar de nuevo en la comunidad para que vayan a verlo. Don Ulises, le agradezco mucho. Muchas gracias a usted también. Insisto, lo voy a invitar para una segunda vez para contar, o sea, para que usted cuente la segunda parte de este proceso, porque a mí, yo creo que me entiende, para mí es como
tanto material, usted tiene tanto material en su cabeza que para mí es una falta de respeto que usted literalmente haga un resumen del resumen del resumen en un puro video. Entonces, por eso yo lo quiero invitar varias veces al canal para que usted pueda exponer. Muchas gracias. No por nada. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos, ¿cuándo? Mañana, para seguir leyendo algún otro libro y en un tiempo próximo también estar de nuevo con Don Ulises y con más invitados en este canal. Nos vemos para la próxima y este es su canal El Viejo de Historia. Y háganme caso, compren el libro. Hasta luego. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el maquillaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumar a no más cesantes, volverla al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club, y el maquillaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono.